domingo pasado hablamos de la presencia de Dios conforme al modelo del Antiguo Testamento, que la presencia de Dios estaba guardada en un arca, el arca de la alianza, el arca que contenía la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos una revelación tremenda, que es que hoy la presencia de Dios está en nosotros. Diga conmigo, la presencia de Dios está en mí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, en Reina Valera dice lo siguiente. Este es el versículo central. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Ahora les voy a leer este mismo pasaje, lo voy a leer entero, desde el versículo 6 al 9, pero en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes para nosotros, que sea de bendición para nuestra vida. Ahora fíjese que no hay nada más valioso que Dios, porque a veces tenemos que entender que donde está la presencia de Dios, está Dios. Porque si no está Dios, tampoco está su presencia, tampoco está su gloria. Su presencia. Yo veo que ustedes están aquí, hoy están presentes. ¿Por qué están presentes? ¿Por qué está su presencia? Porque están. No hay presencia si no está Dios. Y Dios guardó este tesoro, el tesoro de su presencia, de su gloria, de su poder, que está representado en la tercera persona de la Santísima Trinidad, en el Espíritu Santo. Él guardó este tesoro en nosotros, dentro de nuestra frágil humanidad. Cuando en Génesis Dios creó al hombre, lo formó del barro. Y yo creo que cuando ya estaba ahí formándolo del barro, él ya se imaginó que un día estos muñecos de barro, estas vasijas frágiles de barro, iban a contener su gloriosa presencia. Porque nada es por casualidad. Y Dios guardó su tesoro, así lo dice, su tesoro en nosotros. Dios invirtió su tesoro en nosotros. A ver si lo puede entender, si lo explicamos de otra manera. Hay gente que tiene su riqueza, su dinero, y lo invierte en dólares. Otros lo invierten en oro, en acciones, o en un negocio, o en lo que le parezca. Lo loco de esto, que Dios decidió invertir su tesoro en nosotros. Dios confía en nosotros para darnos su tesoro.
A ver si... ¿Usted a quién le daría los ahorros de toda su vida, y que sean muchos, para que se lo guarde? Algunos dicen a nadie. Otros, ¿qué dirían? A determinadas personas. No, a aquel no le doy porque me lo va a gastar. A mi hijo menos porque lo va a malgastar. ¿A quién le darías vos? ¿En quién invertirías vos tu tesoro? Ahora, fíjese que Dios confía en nosotros para invertirse mucho más de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. La mayoría no confía en sí mismo y tampoco valora el tesoro que tiene adentro. Porque si valoraras lo que Dios invirtió en tu corazón, el tesoro que Dios puso en ti, entonces serías transformado en una persona gloriosa. Serías transformado a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo, a la imagen de Dios. Ahora, cuando Él invirtió en nosotros, lo hizo con un propósito. Y el propósito, si lo ves en el versículo 6, en NTV, es para que haya luz en la oscuridad. Porque su presencia, mire, donde entra su presencia, la oscuridad desaparece. Porque su presencia es luminosa, es luz. Y no es un proceso que despacito se va a la oscuridad. Mire, esto está en oscuras, el templo. Con solo levantar la tecla de la luz, aparece toda la luz y la oscuridad desaparece. Entonces, cuando la luz entra a nuestras vidas, las oscuridades deberían desaparecer. Pero a veces, ¿sabes qué? Esta luz es puesta en nuestro corazón y nuestro corazón está tan lleno de basura, de carne, de traumas, de problemas, que es como que a la luz, no sé, a ver si, cuando mis hijos eran chiquitos no les gustaba dormir a oscuras, entonces le poníamos un velador, y como era un velador, aunque le poníamos un foco de poco amperaje, lo cubríamos a veces con algunos velos, con algunos pañuelos, que se vea un poco de luz, pero no se veía toda la luz. Posiblemente ahora que sos cristiano y tienes ese tesoro a Cristo en tu corazón, todavía hay velos que hacen que la luz de Dios se merme. Por eso todavía la gente no ve a Cristo en vos. Todavía no ve el tesoro que portas. Todavía sigue viendo tu humanidad. Pero que haya luz en la oscuridad, dijo Dios, y quiere que la luz de su gloria brille en nuestros corazones y brille a través de nosotros para que a donde vayamos iluminemos la vida de tantas personas que viven en la oscuridad de las tinieblas, en las tinieblas de la droga, en las tinieblas de un abuso, de un pasado que no los perdona, etcétera. Cada uno sabe en las tinieblas de qué deambula, porque no se vive en tinieblas. Se deambula tanteando para no tropezar y volverse a caer. Y muchas veces Dios deposita esa gloria en nosotros. Pero ¿sabes qué? Somos vasos de barro y en algunos casos somos vasos de barro rotos. Venimos rotos algunos desde el día que nacimos, desde el día que nuestros padres se separaron, desde el día que nos rechazaron, nos abandonaron, nos traicionaron, o lo que has vivido y te rompieron el corazón. Y el aceite y la unción se escapa por las grietas de tu corazón. Y sin aceite
la luz no puede permanecer. La luz se va apagando. Por eso el apóstol Pablo nos da un consejo. No apaguen al Espíritu Santo. No lo entristezcan con la vida que llevan. No vaya a ser que se vaya apagando y en vez de ser una luz que ilumine la vida de otros, ni siquiera ilumine tu propia vida. Miren, el diablo se ha encargado desde el día que nacimos, que las personas que nos rodean nos rompan el corazón. Nos dejen llenos de grietas, de agujeros. Como vasos de barro podemos ser quebrantados, rotos, porque todos tenemos una debilidad. Por eso dice que somos vasos frágiles o vasos débiles. Todos podemos ser quebrantados, rotos y quebrados a través de la debilidad que a veces tenemos. Y capaz que tu debilidad no sea mi debilidad y mi debilidad no sea la de ustedes. Pero todos tenemos debilidades. Y cuando somos vasos rotos, no valoramos el tesoro que Dios puso en nosotros. Una persona rota no tiene la capacidad de valorar la vida. Una persona rota no tiene la capacidad de valorar el amor. No tiene la capacidad de valorar el amor de un padre, el amor de un hijo, el amor de una... Es más, no se valora a veces a sí mismo. Entonces les cuesta mucho valorar el tesoro que Dios puso en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Desviamos nuestra mirada a los tesoros del mundo, porque pensamos que con fama, con plata, con dinero, con oro, podemos tener aquellas cosas que no tenemos, pero que nos rompieron el corazón y que nos gustaría tener. No sé si me hago entender. La mujer que me dejó me rompió el corazón y pienso que ahora que voy a ser millonario, va a volver, podrá volver por la plata, pero no enamorada. Entonces, desviamos nuestra mirada a los tesoros del mundo, los deseamos, los codiciamos y nos parecemos más al mundo porque nuestra mirada está enfocada en sus tesoros. Y donde está tu tesoro está tu corazón. Porque si vos tienes el corazón en el tesoro que Dios puso en ti, vas a ser transformado a la imagen y semejanza de Dios. Pero si tienes enfocada tu mirada a los tesoros del mundo, vas a ser transformado a la imagen del príncipe de este mundo. Y en vez de reflejar la luz de Dios, vas a vivir en tinieblas. Ya no vas a ser alguien brillante que haga brillar a los demás. Porque una persona llena de luz y de brillo, cuando se casa, se pone de novio o tiene hijos, sus hijos brillan, su pareja brilla. Pero como nosotros estamos en tiniebla, cuando viene nuestra pareja, nuestros hijos o los que sean, y vienen con algo de luz, poca luz o mucha luz, nuestras tinieblas van a cubrir esa luz. Y vamos a hacer que vivan vidas frustradas, amargadas. Los vamos a herir, los vamos a hacer llorar. Porque nosotros tendríamos que sumar nuestra luz a la luz de nuestros seres queridos para poder brillar juntos. Pero ¿no te ha pasado que muchas veces te han apagado? ¿Y cuántas veces ya habremos apagado nosotros a otras personas? Seres oscuros que amargamos la vida de los que nos rodean. De eso habla de nuestra fragilidad. Somos vasos frágiles por fuera, pero portamos por dentro algo poderoso. Porque la presencia gloriosa de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, es el poder de Dios. Es el neuma de Dios. Pero como estamos rotos,
nos enfocamos en nuestras debilidades, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que nos hicieron, en vez de enfocarnos en el poder que habita en nosotros. Nos enfocamos en nuestras debilidades y no nos enfocamos en el poder que habita en nosotros. Y mire lo que dice Romanos 8:11, que el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que vive en nosotros. El espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, vive, mora en nosotros. Así que puedes sentirte frágil por fuera, pero ¿sabes qué? Tenemos algo por dentro que nos hace fuertes. Dios nos hace, porque el que nos hizo vasos frágiles de barro fue Dios. Nos hizo vasos de barro débiles para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 7, 2 de Corintios 4:7, ponelo en Reina Valera. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque si no, nos llenamos de orgullo. ¿Qué pasaría si viene una persona enferma, yo le oro y se sana? Ah, yo la sané. ¿Yo la sané? ¿O Dios la sanó? Pero he escuchado a muchos que oran y un milagro sucede, que de pronto dan una palabra profética. Yo soy el que te da la palabra. No, Dios te reveló una palabra para que se la des. Siempre es Dios. Yo predicando este mensaje, no es que se me ocurrió, Dios me lo dio. Yo simplemente hago una interpretación como maestro para que usted lo entienda, pero está escrito hace 2000 años. Pero por ahí, como estás enfocado en tus debilidades y no en el tesoro que tienes adentro, porque si te enfocaras en el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que Él te va a enseñar todas las cosas. Pero como no te enfocas en eso, sino en tus miserias, en tus debilidades, en tus problemas, necesitas que alguien te lo explique. Pero es el poder que habita en mí, no soy yo. Porque en el momento que me lo crea, está el orgullo tendiéndome la trampa para mi caída. Así que en nuestras debilidades, lo que tenemos adentro nos hace fuertes. El barro demuestra tu debilidad, pero el tesoro que portas habla de tu fortaleza. Como vasos te puedes romper, pero lo que tienes adentro lo va a restaurar. Como vaso te puedes caer, pero la fortaleza que tienes adentro puede levantarte aún de entre los muertos. Versículo 8 y versículo 9. Mire lo que dice. Estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Mire, podemos estar en apuros. El barro dice, estoy pasando apuros económicos, pero el tesoro te dice, no te desesperes, yo soy tu proveedor. El barro dice, estoy atribulado, y el tesoro dice, no estés angustiado, porque yo estoy contigo. Puedes sentirte perseguido. El barro dice, todo el mundo me persigue, pero tu fortaleza dice, yo no te estoy desamparando. Yo ya te dije que voy a estar todos los días contigo y no te abandonaré ni te desampararé. El barro puede decirte, me siento caído, frustrado, derribado, pero ¿sabes qué? Tu fortaleza te dice, pero no estás derribado. Así que vas a tener una nueva oportunidad para volver a intentarlo. ¿Usted es consciente del poder que opera dentro suyo? Usted sabe que el poder de Dios opera en nosotros, pero ¿somos conscientes
¿O solamente cuando viene una necesidad buscamos ese poder para que nos ayude? ¿Usted es consciente que a pesar de todos los ataques que sufrimos, la gloria que portamos no va a dejar que nos derriben, que nos destruyan o que nos angustien? Porque mayor es el que está en nosotros que el que opera en el mundo. Primera de Juan 4:4. Es que esto está escrito. Simplemente a veces uno lo estudia y trata de comunicarlo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a todos, porque mayor es el que está en que el que está en el mundo. Pero a veces vemos a los problemas, a los que nos persiguen como gigantes, pero no vemos el que está en nosotros como algo poderoso. Mire, había una nación, un ejército poderoso, el ejército de Israel. ¿Y sabes qué? Veía a un gigante llamado Goliat como algo tremendo, poderoso. Se llenaron de miedo, se paralizaron y se detuvieron. Pero vino un muchachito que cuidaba ovejas, pero él sabía el poder que tenía. Por eso cuando lo va a enfrentar, ¿sabe qué dice? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no estoy poniendo mi seguridad en las armas o en los que están conmigo. Yo vengo en el nombre de Dios, yo sé quién está adentro. Así que con una honda y una piedra venció un gigante. Pero no por él, sino por el poder que operaba en él. El poder que operaba en él guió la piedra al lugar donde se derriban los gigantes. Porque a veces puedes estar pegándole a tu problema en lugares donde tu problema no va a desaparecer. Pero si vos dejas que Dios guíe tu trompada, va a dar en el lugar donde el problema se va a tener que ir. Pero a veces no somos conscientes de esto, que mayor es el que está en nosotros. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121:2. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Obviamente que hizo los cielos y los montes, pero vamos. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu ayuda? De Dios. Miren, no somos conscientes de esto, porque cuando tenemos un problema busco la ayuda en alguien poderoso, en un político, en un amigo, en alguien que me preste plata, o busco la ayuda en otra persona, pero no la busco en Dios. Y el Salmo 121 dice, mi socorro, mi ayuda viene de Jehová. Volvamos a 2 Corintios capítulo 4. Pasamos al versículo 16. Diga conmigo, mi ayuda viene de Jehová y no de los hombres. Ponémelo en NTV para que lo veamos. Por esto, cuando nosotros entendemos del poder de Dios que vive en nosotros, entonces nunca nos vamos a dar por vencidos. Un cristiano que tiene una relación y es consciente del Espíritu Santo, nunca se da por vencido. Pero aquí hay muchos, yo he visto mucha gente en la iglesia, muchos padres en la fundación, muchas esposas que se han dado vencidas. No, pastor, yo ya no peleo por mi matrimonio. ¿Lo escuchó alguna vez? Yo he llegado a escuchar algo muy fuerte,
madres en la fundación que me han dicho, pastor, me rindo. Yo ya no quiero saber nada con mi hijo. Que lo metan preso, no se hagan lo que quieran, internenlo, pero yo no peleo ni me desgasto más por mis hijos. Entonces, una persona que se da por vencida nunca entendió el poder que opera en eso. Ni tampoco dejó que ese poder sea una luz que transforme primero su interior para poder transformar los interiores de las personas que están viviendo en tinieblas. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque a veces nuestro cuerpo, vasija de barro exterior, nuestro cuerpo está muriéndose, se va desgastando, nos van apareciendo arrugas, dolor en la rodilla, nuestro espíritu va rejuveneciendo y renovándose cada día porque entiende y valora el tesoro que porta. Y tiene y busca tener una relación con la presencia de Dios. Entonces va a haber una renovación y te vas a sentir joven. Miren, yo me siento joven. Hasta me he visto como joven. Aunque el otro día me han dicho que soy como el Chavo. Viejo que se viste como changuito. Bueno, pero vos no te puedes reír. ¿Me va entendiendo? Pero yo me siento joven. Mire, tengo 65 años, pero yo me siento, no voy a decir que tengo 20, pero me siento de 40. Me siento joven, con actitud, con ganas de vivir la vida, con ganas de disfrutar a mi esposa, con ganas de disfrutar mis hijos. Ya con eso soy feliz y me siento joven. Versículo 17. Cuando vos no tienes esa relación con lo que portas, te sientes viejo. Porque estás mirando lo exterior. Porque hay gente que le importa más lo exterior. Por eso se hace operaciones, se ponen botox, colágenos. Bueno, no me pregunten cosas que no sé, pero porque les importa más lo exterior que lo interior. Mire, yo me acuerdo, no sé si ustedes, pero pueden buscarlo por YouTube o por cualquiera de las redes sociales. Hay una estatua de Miguel Ángel donde está la Virgen María teniendo el cuerpo de Jesucristo bajado de la cruz. Esa estatua es impresionante, los detalles de las manos, de las caras, de los pliegues de la ropa. Miren, yo creo que para mí esa estatua es una maravilla. Y lo que me llamó la atención, y no solo a mí, sino a muchos, es que la cara de la Virgen María era la de una jovencita. Porque cada vez que sos un portador de la gloria de Dios, no envejeces. Y si no envejeces por dentro, pareces joven por fuera. Versículo 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, aunque a vos te parezcan un gigante hoy. Y sabes que no pueden durar mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho mayor peso que todas las dificultades. La presencia de Dios nos produce una gloria eterna, no es pasajera, versículo 18. Así que no miramos las dificultades como la vemos ahora, en cambio fijamos nuestra mirada en las cosas que no pueden verse, lo que tienes adentro. Pues las cosas que ahora podemos ver, en algún momento van a desaparecer.
pero las cosas que no podemos ver y que portamos en nuestro corazón son eternas. Sos un portador de la gloria de Dios, de la presencia. Ahora, lo que me llama la atención, que Dios no dijo que éramos su casa, dijo que éramos su templo. Lo dice así el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice que somos una casa? Porque en la casa se vive, pero en el templo se adora. Uf. ¿Adoras la presencia que portas dentro tuyo? ¿O sigues adorando todavía la riqueza, la fama, la gloria de las cosas de este mundo? ¿O otras personas? ¿Adoras a personas o adoras a la persona del Espíritu Santo? Porque sos un templo, que es un lugar de adoración a Dios. El altar no está aquí, el altar está en tu corazón, que te eleva de lo terrenal y te acerca a lo celestial. El altar está para que empieces a sacrificar de a poco toda tu carne, tus pensamientos carnales, tus oídos carnales que le gusta andar escuchando chismes, tu lengua carnal que te gusta andar hablando. Lugar de sacrificio. Cuando vos sos un adorador de la presencia, pero no aquí, en lo secreto, en lo interno, entonces te va a pasar como a Pablo y Silas. Pablo y Silas, encarcelados y atados con cadenas en sus pies y en sus manos, adoraron a Dios ahí en la cárcel. ¿Y sabe qué pasó? Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se cayeron. Porque la adoración activa el poder que opera en nosotros. Cuando aprendes a adorar a la presencia de Dios. Pastor, ¿qué es una canción? No. Sí, cantar himno, cantar. La adoración es vivir como a Dios le agrada. Se llama temor al Señor. Tratar de tener los sentimientos, que Dios tendría. Pero es un desafío, porque cuando Dios te dice que cuando te peguen una cachetada, ponga la otra mejilla. Yo quiero ver si tienes la capacidad para poner otra mejilla. Escuche, a Esteban, ese era un hombre que sabía la presencia que portaba. A Esteban lo estaban apedreando y en vez de pensar cómo esquivo las piedras o cómo le devuelvo las pedradas, les predicaba de Jesucristo, porque era más grande lo que llevaba adentro que los ataques que recibía. Oh, mira, a veces vos piensas que los ataques que recibes, porque me ha pasado, son más grandes que lo que tengo adentro. Si pudiéramos ser conscientes. Imagínate, un día Poncio Pilatos toma una fuente, se lava las manos y dice, elijan ustedes, judíos, pueblo de Israel, elijan ustedes, ¿a quién quiere que salve? ¿A Jesús o a Barrabás? Y los que habían recibido milagro de Jesús, los que lo habían recibido con aplausos y palmas cuando hizo su entrada a Jerusalén unos días antes, eligieron a Barrabás. Salven a Barrabás. Eligieron a Barrabás. Y Jesús, en lugar de sentirse rechazado, los perdonó. Padre, perdónalos, no saben
No entienden lo que hacen. Ahora, ¿alguna vez vos te sientes abandonado? ¿Que estás solo? ¿Te sientes rechazado? Entonces nunca has entendido que Dios vive en vos y que nunca te va a abandonar, así que nunca estás solo. Pastor, he estado enfermo y nadie de la iglesia me ha visitado. ¿Qué es mejor, que te visite la gente de la iglesia o que te visite Dios? Pastor, ha sido mi cumpleaños y nadie me ha mandado un saludo por WhatsApp. Nadie le interesa en esta iglesia. Le interesa a Dios. Pero cuando estamos más enfocados en la gente, en los saludos de la gente, en las elecciones de la gente eligió juntarse con ellos y no conmigo. Eligieron a Barrabás y no a mí. Entonces, cuando soy carnal me siento rechazado. Pero cuando estoy viviendo en el Espíritu, los perdono. No me eligen. ¡Wow! Dios los está sacando de mi vida porque tiene algo mejor. Ay, pero no es fácil pensar así. Porque nos enfocamos, miren, somos tan humanos, carnales y con una debilidad que la mujer que nos abandona, nos infiere y nos rechaza es la que queremos que venga de vuelta con nosotros. El que nos rompe el corazón, queremos que venga ahora y nos restaure y nos sane el corazón. No es así. Es Dios el que te va a sanar, es Dios el que te va a valorar y es Dios el que va a arreglar tu corazón. Por eso cuando no sos consciente de que sos un portador de la gloria de Dios, te sientes solo, abandonado, desamparado, rechazado, porque sigues prefiriendo y valorando a cualquier persona más que a Dios. El verdadero cristiano espiritual y maduro es aquel que valora a Dios, al Dios que porta en su interior, más que a la carne. Más que a cualquier otra persona, prefiere la persona del Espíritu Santo. Más que cualquier cosa o placer del mundo, prefiere pasar un tiempo con el Espíritu Santo. Mire, para esto tienes que estar enamorado del Espíritu Santo. Yo estoy enamorado de mi mujer. Estoy enamorado y amo tremendamente a mis hijos. Yo prefiero estar con ellos que no verlos nunca. ¿De qué me serviría tener el mejor auto, una mansión, poder viajar por el mundo, si no lo puedo hacer al lado de la mujer que amo? Si no puedo disfrutar mis hijos. Si veo a mis hijos tomando decisiones equivocadas, casándose con una persona que las golpea, que las humilla, viendo cómo los maltratan a mi nieto. Y hay gente que prefiere las cosas del mundo que el Dios que puede transformar realidades. Por eso debemos darle más espacio a la presencia de Dios que a nuestra carne. Y de esta manera seremos transformados de gloria en gloria y también seremos transformadores de las personas que nos rodean. Porque una palabra tuya, una caricia, puede transformar la vida de una persona. Vos te acercas a tu hijo y le dices, te amo, eres importante, estoy orgulloso de vos, y le das un abrazo. Puedes contar conmigo cuando quieras. Palabras simples y sencillas pueden transformar la vida, como también la pueden oscurecer. Sigue sin hacerme caso. Te he dicho que no te cases con ella. Yo sabía que te iba a pasar. No te juntes con él, vos no me haces caso. Por eso te pasa lo que... Podemos ser de bendición o podemos ser de maldición. Podemos ser gente que da vida o que da muerte a las personas que nos rodean. Depende a qué le das más importancia. ¿Al tesoro que llevas dentro o a los tesoros del mundo? Allí donde está tu tesoro, está tu corazón.
Debemos darle más espacio a la presencia de Dios que a nuestra carne. Y de esta manera seremos transformados de gloria en gloria y aprenderemos a reaccionar en el Espíritu y no en la carne. Haremos los deseos del Espíritu Santo y no los deseos de la carne. Si vos estás dando lugar a los deseos de tu carne, no estás valorando la presencia de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque quiero que usted vea que esto es palabra de Dios. ¿Sabe qué nos dice Dios? Andad en el Espíritu. O sea, guiados por el tesoro que tenemos adentro. Y no satisfagan los deseos de la... ¿Por qué? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra los deseos de la carne. Esto se opone entre sí para que no hagas lo que quisierais. Versículo 18. Si sois guiados por el Espíritu, wow, tienes libertad. Ya no estás bajo la ley que te condena. Estás bajo la gracia. Versículo 19. Ahora, si vos andas en la carne, ¿vos quieres saber si andas en la carne? Esto es lo que va a manifestarse en tu vida. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Vas a andar en borracheras o drogándote o fumando cigarrillos, o cualquier droga, cualquier cosa que altere el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Es eso, farmaqueia, esa es la palabra. Es droga y tiene mucho ligado a la brujería. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Cero valoración de la presencia de Dios, del tesoro que Dios ha puesto, que ha invertido. Se ha invertido Él en nosotros. Ahora, si vos lo valoras a la presencia y te dejas guiar por el Espíritu Santo, versículo 22, vas a tener los frutos del Espíritu. Va a empezar a manifestarse no lo anterior, sino esto ahora. Amor, gozo, vas a estar feliz, alegre, paz, shalom, ausencia de conflicto, de enemistades, de peleas. Y la otra cara de la palabra shalom es que todas las bendiciones de Dios empiezan a manifestarte en tu vida. O sea que vas a ser prosperado, vas a tener paciencia. O sea que cuando vos estás guiado por el Espíritu no tienes ansiedad, no te desesperas, benignidad, bondad, fe, versículo 23, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas ya no va a haber nadie quien te juzgue, porque te estás moviendo bajo la gracia. Ahora lo está viendo, que se trata de una cosa muy sencilla, aprender a confiar. Debemos aprender a confiar en lo que portamos y no en la astucia de nuestra carne. Lo he visto hombres de Dios, astutos, que confían más en su sabiduría, en su astucia, en el oficio, en lo que han aprendido, para predicar, para dar una palabra profética, para ganar un alma,
para enseñar, para pastorear, para aconsejar. Entonces, como no hay de Dios en esto, si no hay astucia humana, esas personas quedan atrapadas con esas personas, con vendas mágicas. En vez de quedar ligados a Cristo, quedan ligados a un pastor. ¿Y por qué haces esto? Porque el pastor dijo. Pero es contrario a lo que Dios dice. Un correcto pastor te tiene que enseñar lo que Dios dice y nunca enseñarte algo que Dios no dice. ¿Y por qué ofrendas de esta manera? Porque el profeta me dijo. Sí, pero Dios dice que se hace de otra manera. Yo he visto profetas que obligan a que le siembren a ellos y que van tras el dinero y las riquezas. Y es un espíritu ese que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es el espíritu de Balaam. ¿Se acuerda del profeta que quería profetizar contra el pueblo de Dios por plata? Y dice que ese espíritu, lo va a decir en Apocalipsis, en las 7 iglesias, que en las iglesias de tiempos finales vendrá gente así, con el espíritu de Balaam, con el espíritu de Jezabel, manipuladores de la gente, amadores de sí mismo, dando rienda suelta a su carne, lo sexual. Ahí lo sexual, la orgía, lo prohibido, lo homosexual, el amor al dinero, la codicia. Y a veces queremos que esa gente nos ponga la mano y nos ministre. Por eso cuando vos tienes esa comunión con el Espíritu Santo, ¿sabes qué te dice Dios? Probá los espíritus. ¿Pero qué estoy probando los espíritus? No. Probá los espíritus que operan a través de ciertas personas. Porque esos espíritus están operando en la iglesia, a través de líderes. Entonces es importante discernir estas cosas. Y si aprendemos a confiar en el Espíritu Santo, dejamos que nos transforme y amamos las cosas que Dios ama y aborrecemos lo que Él aborrece, podremos decir algún día, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Es importante entonces que aprendemos a confiar en nosotros mismos como Dios confía en nosotros. Él invirtió su tesoro en nosotros. Por ahí yo no invertiría en mí mis tesoros, porque soy un vaso de barro frágil. Y cuando no estoy sano, y cuando el poder de Dios no me transforma, las cosas que vengan para bendecirme pueden arruinar mi carácter, pueden arruinar mi ministerio, pueden arruinar mi familia. Por eso debemos estar ahí. Hay un salmo, y con esto voy a terminar. Yo creo que es el Salmo 139, 23, pero bueno. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y si hay en mí algún camino equivocado de perversidad,
Guíame por el camino correcto, el camino eterno. ¿Cuántos de aquí se animarían a decirle a Dios, examíname? Examíname mi corazón. Hay muchos que no queremos que nos examinen porque como si Dios no supiera, ¿visto? Pero bueno, pensamos que si nos examina va a encontrar un montón de cosas que no les gustan. Y sí va a encontrar. Pero si vos te animas, porque has empezado a tener una relación con la presencia de Dios, vas a tener la capacidad de decirle, examíname, Señor. Porque, volvé al 23, examíname, oh Señor, porque si encuentras algo, versículo 23, por favor, para que lo vea la gente, dale, examine y conoce mi corazón. Y ve si tengo pensamientos que no te agradan, si mi corazón está lleno de basura, muéstrame para que lo saque. Mira, nunca le digas a Dios, examíname, si no estás dispuesto a cambiar. Si no estás dispuesto a renunciar a tu carne, a tu orgullo, a tu soberbia, nunca le digas a Dios, pruébame. Pruébame y vas a ver que soy una persona que valoro tu presencia, que soy un portador de tu gloria y que estoy siendo transformado a tu imagen. Conoce mis pensamientos. Y ahora sí el versículo 24. Y si encuentras algo en mí que me aleja de ti y me lleva a caminos equivocados, de perversión, de corrupción, tírame de la oreja y volverme a poner en el camino correcto. Porque ¿sabes qué? Porque no quiero equivocarme al caminar, que empiece a alejarme de tu presencia. Que empiece a valorar los tesoros de este mundo y deje de valorar el precioso tesoro y poderoso que has puesto en mi corazón. Dile al Señor, Señor, si hasta el día de hoy no he valorado tu presencia, no he valorado cuánto me amas, me quieres, perdóname. Me enfoqué en los tesoros de este mundo. Mi afán estuvo en las riquezas, en tener un poco más de plata. Mi afán estuvo siempre en darme ciertos gustos. Pero hoy me doy cuenta que por andar por esos caminos me fui alejando de tu presencia. Así que examíname, oh Dios. Muéstrame mis errores y ayúdame a volver por el camino correcto, por el camino de la eternidad. Ayúdame a ser un portador orgulloso de tu presencia, de tu gloria, que pueda ser una luz que te refleja a ti y que pueda iluminar la vida de tantas personas, especialmente a veces de mis seres queridos que están viviendo en las tinieblas de la droga, del alcohol, de malas decisiones, atrapados en sus errores, atrapados en su pasado, atrapados en los traumas que vivieron. Ayúdame a ser una luz y ayúdame a ser un adorador para que se abran todas las puertas que me tenían atrapado y se rompan todas las cadenas que no me dejaban moverme en libertad hacia mis sueños, hacia mis proyectos. Ayúdame a ser una luz, pero una luz tan fuerte como lo vi en una película, como una luz de láser que rompe cadenas. Quiero ser una luz que cuando predique tu evangelio, las cadenas de los que me escuchan se caigan, las puertas de sus cárceles interiores se abran para que puedan ser libres. Ayúdame a hacer luz, Señor, en tiempos de oscuridad. Ayúdame a valorar tu bendita presencia en mí.